Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga, amigos. Voy a hacer este estudio o este video referente a una realidad que nosotros los seres humanos sufrimos, padecemos, que es una realidad que ya existe y que nos asombra cuando nos enteramos de estas malas noticias, cuando un famoso, ya sea escritor, ya sea artista en la pintura, ya sea novelista, ya sea obviamente de actores de cine, cantantes, famosos internacionales, muchos de ellos con habilidades especiales que Dios les regaló, muchos de ellos con una inteligencia, con un IQ superior a lo normal, y que tienen fama, tienen éxito, y muchos de ellos en la flor del éxito, en la flor de la fama, multimillonarios, se suicidan. Y es lamentable y muy triste cuando vemos estas cosas, pero es también manifiesto la revelación de Dios por su palabra del riesgo que nuestras almas todos los días tienen por estar alejados de Cristo, por estar alejados de Él. Estar en una religión cristiana no significa caminar con Cristo, significa apacentar nuestra conciencia y conformarnos con la tradición de las culturas o de los países que tienen religión cristiana. Tener a Cristo es radicalmente un giro de 360 grados en nuestra vida. Es un nacer de nuevo en el Espíritu, es caminar ahora con Él, no lo que piensan los demás, sino lo que Dios piensa, Él coloca en nuestro corazón. Entender estas realidades espirituales profundas de la verdad absoluta y única de Dios es solamente posible al nacer de nuevo del Espíritu. Por eso a Nicodemo le decía a Cristo, si no naces de nuevo del Espíritu, no puedes conocer el reino de Dios. O sea, no puedes entender, en otras palabras, las cuestiones espirituales profundas que hay entre los seres humanos, que existen, pero que provienen de Dios para nuestra revelación, nuestro entendimiento, para que no seamos engañados por falsos espíritus hasta de religión cristiana falsa. Y no creernos un evangelio pasado por agua de la prosperidad, un evangelio falso. Y nosotros mismos también no engañarnos a leer la Biblia y creer que conocemos mucho. Nuestro conocimiento depende de Dios y nuestra firmeza en ese conocimiento desde el principio hasta el fin depende de Dios. Entonces es nuestro compromiso con Él, nuestro caminar con Él en espíritu y en verdad, lo que nos asegura esta libertad. En la Biblia, en Primera de Corintios, bueno, en el segundo libro de Corintios, perdón, que el apóstol Pablo escribió en el capítulo 7, versículo 10, dice la palabra que la tristeza que según Dios, cuando proviene de Dios para nuestra vida, produce arrepentimiento para salvación. O sea, cuando las buenas nuevas de salvación empieza con la terrible noticia de que somos todos pecadores y que necesitamos nacer de nuevo si queremos irnos al cielo con Él. Si queremos tener una vida plena realmente con la bendición de Dios aquí abajo, cubiertos con Dios y no cubiertos con religión de Dios, no, cubiertos con verdadero Dios vivo, altísimo, poderoso, que no permite que el mal nos visite, que no permite que espíritus nos destruyan y nos lleven a tristeza hasta llegar hasta el suicidio. Y es por eso pero dice también este mismo verso que de que no habría que arrepentirnos, o sea, necesitamos todos de Dios, aunque Él nos entristezca primero cuando nos revele que somos terribles pecadores. Por eso cuando los predicadores llevamos el mensaje de que todos somos pecadores, que necesitamos arrepentir, nadie quiere escuchar, porque nadie quiere decir, no, yo soy mentiroso, yo soy lujurioso, yo soy engañador. Nadie quiere oír su verdad y quieren vivir en el libertinaje moral como está todo el mundo y vemos el fruto de todo el mundo, donde nadie quedamos fuera de contribuir con nuestro granito de arena para contribuir a la maldad que existe en todos lados. Aunque no seamos asesinos, ni narcotraficantes, ni de otro adjetivo de maldad, tenemos maldad en nuestro corazón, simple y sencillamente por nacer separados de Dios. Y hay tendencia en nuestra carne a la maldad, a pelear con nuestras parejas, a despreciar a otros, a menospreciar a otros, etcétera, a hablar mal de los demás. Pero dice aquí que la tristeza que proviene del mundo, o sea, en el mundo vamos a tener tristeza, todos los seres humanos, siempre. Va a haber, los hijos de Dios, por más santos que sean, van a tener terribles tristezas, batallas que enfrentar como seres humanos en circunstancias familiares, laborales, sociales, etcétera. Pero nos dice la palabra que esa produce muerte. Y no nada más la muerte espiritual que nos entristece hasta perder el gozo, la alegría y las ganas de vivir y las ganas de pelear y las ganas de avanzar,
sino que destruyen nuestro espíritu, pero destruyen también al final, por esos malos pensamientos que los espíritus malos ponen en el ser humano, de suicídate, de para qué vives, de que ya no sirves, hasta que muchos se suicidan. Entonces es bien importante oír este tipo de temas, aunque no nos agrade mucho porque no entendamos aún la palabra de Dios, pero sí es bueno para que empecemos a escuchar la palabra de Dios y de ahí Dios ponga fe en los corazones y se acerquen y se entreguen a Cristo. Hay un caso en Primera de Samuel en el capítulo 16-14, donde David tocaba tocaba el arpa para el rey Saúl, porque de parte de Dios, porque Saúl visitaba brujas, espíritus de adivinación, para buscar ayuda, porque Dios se separó de Saúl, porque Saúl pecó abiertamente contra Dios terriblemente, se separó de Dios Saúl, el rey, y entonces un espíritu de Satanás que lo enviaba a Dios, mortificaba el alma de Saúl, lo presionaba en su mente, lo destrozaba psicológicamente, lo tenía en depresión. Y obviamente Dios utiliza a David, tocando el arpa, alabanzas a Dios, para liberarlo de ese espíritu. Dice la Biblia que cada vez que tocaba David, quedaba libre Saúl, pero es un propósito de Dios para que fuera contratado por Saúl, para que lo acercara David a Saúl, para el propósito que tenía Dios con David. Lo que yo quiero rescatar aquí es como espíritus malos del diablo se acercan a los seres humanos que están en pecado contra Dios para mortificarle su pensamiento, su alma, al grado de que puedan llevarlos a una depresión extrema, sobre todo cuando llegan malas noticias a los seres humanos. Hay un verso en la Biblia que dice que los que están en Dios, los que están firmes en Cristo, no tendremos temor. Es un salmo de que las malas noticias llegaran a nuestra vida. Te lo estoy poniendo en pantalla. Que nos vamos a mantener firmes y seguros en Él, porque va a usar el poder de Cristo en nosotros para mantenernos firmes, con esperanza, con fe y no cometer errores. Entonces, solamente de la mano de Dios podemos pasar toda esta aflicción. Cristo le dijo a sus discípulos: confiad en mí, porque yo ya vencí al mundo a pesar de todas las tristezas, todos los ataques, hasta la muerte de cruz. Yo vencí fielmente a Dios y ahora voy a poner mi espíritu en ustedes para que ustedes venzan al mundo también. Confíen en mí, o sea, búsquenme a mí, tómense de mí, no se salgan de mí y ustedes van a vencer el mundo, porque en el mundo van a tener mucha aflicción. Entonces, hay un versículo en el Antiguo Testamento, es en el capítulo de Job, capítulo 5, en el libro de Job, capítulo 5, versículos 6 al 8, dice: la aflicción no sale del polvo, o sea, no viene de la nada, tiene una raíz. Dice, ni la molestia brota de la tierra, pero como las chispas se levantan para volar por el aire, cuando estás quemando leña, las chispas como saltan en el aire, así el hombre nace para la aflicción. Dice, la combustión de una leña por el fuego, nosotros vemos volar chispas en el aire, así de explosivas, así de refulgentes. Dice, e igualmente el hombre, el ser humano, nace para tener aflicción durante toda su vida por causa del pecado, lo reconozca la humanidad o no. Dice, ciertamente yo buscaría mejor a Dios y encomendaría a Él mi causa. O sea, estamos en aflicción, estamos en tristeza, porque veíamos ahorita el libro de Corintias de que no hay que arrepentirse, nos equivocamos continuamente, pero nuestro consuelo es Jesucristo, nuestro pronto auxilio es Jesucristo, nuestra ayuda es Jesucristo, cuando ya le conocemos, cuando ya disfrutamos de su espíritu en verdad, no de religión. Cuando nomás nos dan religión y sacramentos, no disfrutamos de su espíritu en verdad, y nuestra vida también llega hasta el suicidio, en las depresiones, o llega a tristezas terribles que nos detienen. Yo pongo una ilustración como es esto, es como si fueras en un tren, de esos tren bala de 300 kilómetros por hora, o fueras en un jet supersónico de 1000 kilómetros por hora en el aire, y te dan una mala noticia cuando te dicen que tienes un cáncer terminal. Algún oncólogo le dice a una persona, en ese momento la persona se detiene totalmente de todo lo que ella estaba produciendo, haciendo, pensando, soñando, proyectos de vida, y es como si el tren se parara de inmediato a 0 kilómetros y el avión, todo a nuestro alrededor se va a estrellar contra las demás cosas, se va a destruir nuestros proyectos. Así yo veo que debería ser de impactante las noticias buenas de Dios, que hay un redentor para nosotros porque somos pecadores, que vamos a ir a la eternidad, al infierno, si no queremos aceptarlo a Él por nuestro Señor, y que ahora Él nos guíe, no nosotros ni nuestra forma de interpretar la Biblia, Él nos guíe para vivir como a Él le agrada y como a nosotros nos conviene, libres
de esas maldades de espíritus y de esas situaciones del alma del ser humano que lo llevan hasta destruirse a sí mismo, hasta la suicidarse. Por eso te estoy poniendo ahorita en pantalla en una asociación que se llama Save para Salvar. Entonces es un grupo muy importante que es internacional de Estados Unidos, se maneja en todo el mundo, pero ellos manejan las estadísticas de Estados Unidos en cuanto a los suicidios, y te estoy poniendo ahorita en la pantalla, tú lo puedes buscar en internet. En el 2014, 42.773 personas se suicidaron. Y lo terrible es, estaba hablando que es como la 10ª causa de muerte en los Estados Unidos. Y lo terrible es que te quiero mostrar aquí en pantalla, es que dice que es 4 veces más entre mujeres que entre los hombres que cometen suicidio. Entonces, también dice aquí que 1 de cada 100,000 niños comete suicidio entre los 10 y los 14 años, 7 de cada 100,000 adolescentes entre los 15 y los 19 se suicidan, 13 de cada 100,000 entre los 20 y los 24 años. O sea, es terrible. A edades tempranísimas ya hay espíritus malos, como a Saúl, les empiezan por circunstancias de bullying, por circunstancias de alguna muerte de un familiar, por circunstancias de proyectos de vida destruidos, por circunstancias de enfermedad, por circunstancias de todo tipo, vienen a maltratar la mente, el alma de los seres humanos por caminar sin Dios, aunque tengan religión, pero no caminan con Dios, porque no le conocen aún en espíritu y en verdad, y llegan hasta este extremo por no tener la cobertura de Dios. Dios no se va a manifestar en un corazón que lo busque a través de imágenes, porque está escrito, lo entendamos o no. Entonces, por eso mucha gente que cree en Dios se suicida, y tiene imágenes y le pide esas imágenes, se suicidan, lamentablemente. Por eso tenemos que escuchar la verdad, aunque nos duela, porque es la única que nos puede curar. Te quiero poner aquí estas fotografías que estás viendo, como el Kurt Cobain, como todos esos famosos como Elvis Presley, Jim Morrison, The Doors. Y te voy a poner un pequeño video que estás viendo ahorita en pantalla, donde ves la muerte de artistas muy famosos que nosotros hemos conocido y hemos visto, ¿verdad?, cómo se han suicidado. Simone Barrow a los 25 años de edad se suicidó. Podemos encontrar también a Robin Williams, a grandes artistas de Hollywood internacionales, como Philip Seymour, que hace poquito, con esposa, con hijos preciosos, con millones de dólares en sus cuentas bancarias, enorme éxito, enormes actores de Hollywood, grandes, tenían mucho. Whitney Houston, excelentes dones que Dios les dio para cantar, para actuar, y los pusieron por obra y tenían tanto éxito, pero ellos se quitaron la vida. Lo que nos deja claro que la maldad puede visitar a cualquiera, por más famoso y exitoso e inteligente que sea, que lo que necesitamos, como ven las estadísticas de Estados Unidos, es tener la cobertura de Dios. Yo quiero tomar el tema de uno para ponerlo como ejemplo, de una persona, que es Ronda Rousey. Ella tuvo un auge en estos últimos años por medio de su deporte en la UFC, que es un campeonato de tipo de box con artes marciales mixto, y ha tenido un éxito que todas sus peleas las ha ganado por nocaut, excepto la última con Holly Holm. Y te pongo este caso para que veamos cómo actúa el mal en un ser humano. Por más éxito, fama y logros, y seas tan fuerte y estés en los mejores planes de ejercicio de alto rendimiento, que tu cuerpo sea el más saludable del mundo y que tu mente sea la más en paz, porque tienes millones de éxito y fama, y te sientas tan seguro, tan bien realizado, si te visita el mal, te destruye por cualquier cosa que se te truncó en el camino si no tienes a Dios. Por eso quiero que pongamos este caso. Y como te estoy poniendo fotografías de la última película que hicieron, pues Sylvester Stallone, Mel Gibson, Arnold Schwarzenegger, muchos actores de acción que usa Hollywood famosos, invitaron a Ronda Rousey a esta película, probablemente por toda la fama que ha tomado, vencedora en knockout en segundos a muchas de sus contrincantes. Decían que no había una mujer que pudiera vencerla a ella, que era invencible, y su última pelea lamentablemente perdió para ella, y entró en una crisis de depresión que quiso suicidarse. Por eso te traigo el tema, y te estoy poniendo en pantalla las fotografías de la presentación de la última película, que en español sería Los Mercenarios 3, The Spendable's 3,
Y quiero que veamos este video y te lo voy a ir describiendo. Aquí en esta estadística que ves en pantalla de Ronda Rousey, habla de cómo llevaba un récord excelente de 11 ganados, 0 perdidos hasta este último. Y luego vemos cómo la revista Sport Illustrated de Estados Unidos, muy famosa, la sacaba en todas las portadas, su éxito, las conferencias en todo el mundo que tuvo por esta última película al lado de Sylvester Stallone y de Arnold Schwarzenegger, dando conferencias de prensa. Vemos escenas, cómo hizo esta película, cómo actuó ella golpeando, cómo filmaron, o sea, que se llama Behind the Scenes, detrás de las escenas de la grabación. Vemos toda la felicidad que ella tenía en el momento de su éxito, su fama, durante varios años. Le costó mucha preparación, le costó mucho ejercicio, mucho sacrificio. Ella se metió fuertemente a entrenar su cuerpo, a entrenar las artes marciales. Ella la invitaron a todos los shows de televisión prime time en la noche en Estados Unidos, los que lo ven millones y millones, no solo de Estados Unidos, sino de todo el mundo. En todos los talk shows, en todos los shows de noche que entrevistan a famosos, se presentó ella. Todo el mundo estaba admirada de su éxito, de su poder, de su cómo destruía a sus contrincantes tan fácil. Todos los grandes entrevistadores le hablaron, la invitaron y ella estaba contentísima, realizada, hablando de sus ejercicios, de sus rutinas, de sus entrenamientos, hablando de su éxito, su fama, sus películas. Sport Illustrated en el 2015, en el 2014 la sacó para una revista y para como calendario, y en el 2015, perdón, la tomaron con pura pintura, totalmente desnuda en una playa. Así la sacó en la revista, que viste unas pocas escenas. Y seguimos viéndola en todos los shows, y si la buscas por YouTube, la vas a ver. Y era una mujer que entrenaba totalmente todos los días, casi todo el día. Se entrenó muy fuerte, y por eso vencía a todas. Y era muy fuerte, y es muy fuerte físicamente, y no podía nadie ganarle. Y rápido destruía a las oponentes. Hasta que se llegó el día aquí vemos escenas de lo que te comentaba del 2014 de la revista Sport Illustrated, que la sacó, y ya en el 2015 fue con pura pintura, ya sin siquiera poquita ropa como la que usó en el 2014, y ella la siguieron invitando un año y tras año y tras año, hasta que se enfrentó, como vemos aquí en pantalla, a Holly Holm. Cuando se presenta con Holly Holm, ahí recibió una contrincante que la golpeó desde el principio, que sintió ella obviamente que no era como las demás oponentes, y estuvo golpeándola fuertemente Holly Holm en la cara a ella, la estuvo maltratando mucho físicamente, hasta que le dio una patada certera casi en la nuca, y fue como la derribó, fue como la noqueó, y fue como le quitó el campeonato. Ahí está la patada, y fue donde ella, Holly Holm, rápidamente recibió, vamos, lo que ella hacía con las demás, ahora ella lo recibió. Esta derrota para ella, cuando todos los críticos de Las Vegas y de todo el mundo decían que iba a ganar fácilmente, le destruyó el ánimo. Tuvo que entrar al hospital ella, porque se quedó fuera de sí un tiempo por el knockout. No podía coordinar los pensamientos, el habla, ella lo dice en entrevistas. Y entonces ella es entrevistada por Helen después de la crisis, y es donde ella testifica que estando en el hospital sabía que había perdido todo. Ella sentía que ya había perdido todo, que ya nadie se iba a interesar en ella. O sea, todo su corazón estaba lleno de fama, de triunfos, y el día que recibe un revés, se le vino todo su mundo para abajo. Precisamente de lo que hablamos, una mala noticia, nos toman espíritus de mal y nos quieren convencer a suicidarnos. Veamos lo que dice en esta entrevista y continuamos. Let's talk about the loss of this. I mean, everyone expected you to win. I expected you. I mean, the world expected to win. So going into it, what was different? Like, did you feel good going in, or was there something different this time? I mean, it's always crazy going into every fight. You know, it's always so much chaos and so many things going on, and things weren't perfect. They never are. And I think the one thing that was different was it was my third title fight in 9 months, and I don't think anyone's ever even attempted that before. And that's a lot. Yeah, but I don't make any excuses or anything like that. I mean, I've fought in worse conditions, but I think the one thing that was different, I just kind of felt tired. But other than that, I mean, I'd been more tired, I guess. So when you get hit that hard, what happens to you? Like,
Do you feel it at the time, or there's so much adrenaline you don't feel it? Well, I got clipped in the first exchange. So I was knocked out on my feet like the first time I got hit, and That must have surprised you. well, it's hard to really know what's going on. And so in that first hit, I cut open my whole mouth and I knocked my teeth loose. And guys fight for 5-minute rounds and they're teeing off each other's faces the whole time, and nothing like that happens. And it was just destiny. It had to go down that way. And it was weird. I had no perception of I felt almost like I couldn't see. Like I could see, but I couldn't tell how far my hand was from my face or how far she was from me. When you sit and you're not moving and you still are aware of where your body is, that's a part of your brain that's telling you where you are in space. And it was that kind of turned off. I was swinging blindly. I knew she was out there, but it was, I really don't remember most of it. That must have been really scary then, because you're aware that that's happening, and also that's in a split second you're aware of that, and you're still trying to protect yourself. Well, you're aware of that, and you have to try and not make it appear as if you're hurt. Right. Because if someone can tell, then they're going to swarm in on you. And so I was trying my best to make it, to kind of hide the fact that I wasn't even there anymore. So do you have, how long does a headache last after you're hit like that? Do you have a headache still? No. I don't know. I didn't have a headache at all. It's not about pain or things happening. It's just things stopped working. My brain stopped working properly, and my teeth didn't really work that properly. And how long was it that your brain was not aware of that? How long did that take to settle down? Probably till the next morning. Wow. Did you worry for a minute? Could this be permanent? Did I really hurt myself, and maybe I won't do this again? No, to be honest, what I was thinking, honestly, my thought, I was in the medical room, and I was down in the corner. I was sitting in the corner, and I was what am I anymore if I'm not this? And I was literally sitting there and thinking about killing myself. And that exact second, I'm I'm nothing. I'm what do I do anymore? And no one gives a shit about me anymore without this. And to be honest, I looked up and I saw my man, Travis, was standing there, and I was looking up at him, and I was just I need to have his babies. I need to stay alive. That was really, that was You need to stay alive. And I hadn't told anybody that. I think I only told him that. But that was what I was thinking. I was meant to have him when I was at my lowest, for sure. Yeah. I don't know if I would have made it without him. To have that support system, sure. It breaks my heart to hear. Anybody looking at you, you're such a brave woman in so many ways, and so obviously strong physically and mentally to do what you do. So to hear you say that, I actually think it's a really great thing, and I'm grateful that you did say that, because there are a lot of people out there that have thoughts like that, and they're looking at you going, wow, if she can have thoughts like that. So you just did a lot of good for a lot of people, so thank you for saying that. Como apreciamos la entrevista con Helen de Ronda Rousey, ella dice que literalmente, I was literally sitting there, dice, literalmente yo estaba sentada ahí pensando acerca de suicidarme cuando estaba ya con esa depresión, pero en ese mismo segundo, dice, pensaba yo no soy nada, ya nadie va a apostar algo por mí, ya no importo para nadie, ya no soy nadie para los demás, ya dejé de ser quien era. Esos pensamientos son de las molestias que Saúl sufría por espíritus de opresión, espíritus que te hacen deprimirte más y más y que te ponen en tu mente que para qué vives, que mejor te suicides, que ya no eres la misma, que ya no eres el mismo, que ya todo se derribó, que ya todo se terminó, que todo lo que tú eras te tumbaron del pedestal. Y eso es tristemente por no tener a Cristo en el corazón. Muchas de estas personas, 42,773, se suicidan según el problema de cada uno en su caso. Cualquier tristeza la toma un espíritu para atormentarte. Y como vieron en Saúl, el espíritu no vivía dentro de Saúl, venía a atormentarlo y lo expulsaba a David, lo alejaba a David, tocándole alabanzas a Dios. Ahora en la iglesia, en este tiempo, el único que espanta a los espíritus es Jesucristo. Si no tenemos a Jesucristo en nosotros, no hay quien espante esos malos espíritus cuando estamos en tristeza. Es por eso que te quiero hablar algunos versos bíblicos, para que en la Biblia nos registran muchos casos de siervos, porque nos dijo Cristo que también tendríamos aflicción, ya nos dijo la Biblia,
que nacemos para la aflicción por causa del pecado, es decir, todos vamos a pasar por tristezas. Y vemos en el Salmo 13, dice, ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? Clamando un hijo de Dios a Dios, en medio de una tristeza y aflicción severa, y en medio de ataques que viene el enemigo de querernos decir que nos quitemos la vida. ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, pensamientos, con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo seré mi enemigo enaltecido contra mí? O sea, nuestro enemigo es espiritual, es contra huestes de maldad que peleamos los cristianos. Los seres vivos estamos atacados por espíritus, por influencias de pensamiento que van en contra de nosotros, y algunos que son hasta de pecado, que creemos que son diversiones, pero son influenciados por ellos para que caigamos en tentaciones y destruir nuestras vidas. Porque nosotros debemos de obedecer a Dios y no a los espíritus, ni nuestros pensamientos, ni deseos. Dice el verso 3, mira, respóndeme, oh Jehová, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte. Es un caso crítico de un siervo que clama porque sabe a quién clamar, pero está pasando por las aflicciones que pasamos todos los cristianos también, pero él sabe con quién refugiarse y de qué manera pelear esa batalla para que no gane el enemigo de nuestras almas. En el Salmo 31, el verso 9 dice, ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy en angustia, se han consumido de tristeza mis ojos, mi alma también y mi cuerpo se ha consumido de tristeza, mi vida se va desgastando de dolor y mis años de suspirar, se agotan mis fuerzas a causa de mi pecado y mis huesos se han consumido por causa de mi pecado. En tu mano están mis tiempos, líbrame de la mano de estos espíritus malignos, de mis enemigos y de mis perseguidores, bendito sea Jehová, porque ha hecho maravillosa su misericordia para conmigo y me ha puesto en ciudad fortificada. Un buen hijo de Dios sabe que esas batallas espirituales, en los momentos de tristezas, de malas noticias, de adversidades, nos refugiamos en Él para el pronto auxilio y no en religiones ni en sacramentos. En Él. Es una guerra espiritual que solo Él y yo. Por eso no podemos conocer a Dios a través de otras personas, tener fe a través de otras personas que han partido al cielo. Es con Él, pero hasta que estás en Cristo, Dios te dice que nada más Él. Y si lo oyes de otro hombre, lo tomas como un ataque a tu religión. No, estamos hablando por amor a ti, para que escapes del engaño y puedas librar estas batallas con victoria, con la ayuda de Él, correctamente, y no con la ayuda de ideas de religión. Ahora, decía yo en mi premura, cortado soy de delante ya de tus ojos, Dios. Pero tú escuchaste mi voz, escuchaste mis ruegos que yo a ti clamaba. Por eso dice un consejo a la iglesia: amen a Jehová, todos ustedes sus santos, los que ya están en Jesucristo, porque a los fieles va a guardar Dios. Y ser fieles no es decir que me cuelgo una cruz, ser fieles no es decir tengo religión y estoy bautizado, ser fieles no es traer una Biblia y la conozco toda, ser el mejor teólogo del mundo no es ser fieles, conocer toda la palabra de memoria no es ser fieles. Ser fieles es permanecer en Cristo dando fruto de Jesucristo, no de nosotros y no de buenas obras, dando fruto de la gloria de Dios en nosotros, que los que estamos en Cristo entendemos la profundidad. Y no me quiero meter en ese tema, sino solamente sacar a la luz de que necesitamos ayuda de Dios para que estas tristezas no nos lleven a cometer esos suicidios que lamentablemente son miles y miles en todo el mundo por no conocer a Dios. En Hebreos 12:11 dice: ninguna disciplina que proviene de Dios causa gozo, pero da un fruto de justicia a los que en ella son ejercitados. El estar en Cristo no te asegura que vas a vivir una vida plena y feliz. No, también pecamos los cristianos en una medida mucho menor hasta que dejamos todas esas menores a no pecar más, porque es un proceso de crecimiento, de santificación, avanzando con la verdad de Dios en Dios, no en religiones. Entonces, Dios nos disciplina, Dios nos corrige y nos ayuda para que nos separemos de todas las cosas ocultas de Satanás, que nos las decora con cosas bonitas en este mundo, y nos metemos lamentablemente en muchas actividades, en muchas ideologías, en muchas filosofías, y hacemos actividades que nos destruyen el alma porque no lo sabemos, no lo entendemos y no lo creemos, y cuando lo oímos nos parecen radicales, extremistas, fanáticos, lamentablemente. Y por eso vemos las tragedias en las familias, por no creer este tipo de llamado, este tipo de mensaje. Pero lo hacemos porque Dios en su misericordia alcanza a muchos a través de estos mensajes, y algunos que escuchan y se rinden a Él pueden ser librados de la muerte. En Juan 16:33 dice: estas cosas yo les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo siempre van a tener aflicción, pero yo ya vencí al mundo. Si quieren ustedes también vencer como yo, tienen que aceptarme a mí, tienen que caminar conmigo.
No que digan que creo en Jesús. No que digan que tengo a Jesús porque traigo una medalla. No porque estoy bautizado, confirmado y primera comunión. No, si confías en mí, guardas mis mandamientos. Y nos dice la Biblia que no podemos guardar sus mandamientos si no lo tenemos a Él. Entonces, si yo digo tenerlo a Él y no puedo guardar sus mandamientos, es porque no lo tengo. Tengo una mentira de religión bonita de siglos, que ha inundado la humanidad con mentira, y por eso la humanidad está perdida en medio de eso, como estuve yo. Dice Salmos 39:11, con castigos por el pecado corriges al hombre, deshaces como polilla lo más estimado de él, vanidad es todo hombre. Dios es Dios, Él es soberano, Él es amor, pero también es santo. Y como Él es amor, busca que nosotros nos santifiquemos para irnos con Él. Nos limpia. Pero si no le conocemos, no entendemos. Pero sí sufrimos las consecuencias como quiera de nuestro pecado, y esos espíritus están matando a mucha gente porque no quieren entregar su vida a Cristo en espíritu y en verdad. Prefieren acomodarse con su religión para seguir gozándose del pecado sin que la conciencia sea atacada porque no quieren aceptar, prefieren creer mentiras, pensando que Dios los va a salvar al final, porque son buenos, pensando que Dios los va a llevar allá porque hay un purgatorio. Puras mentiras. Y siguen sufriendo tristeza sobre tristeza y tragedias familiares o personales por no querer estar bajo el cobijo de Dios, la sombra del Omnipotente. Hablan del Salmo 91 los que conocen Biblia en religión, pero no saben lo que es vivir realmente protegidos de saetas, de las plagas diarias y de todo tipo de ataque cuando estás fielmente caminando con Él. Y solo se puede caminar fielmente llenos de Jesucristo, de otra manera no. Primera de Juan 3:8 dice, el que practica el pecado es del diablo. Entonces debemos de tener cuidado porque practicar el pecado nos hace que espíritus malos nos puedan llevar hasta el suicidio. Por eso Mateo 11:29 nos dice Jesucristo y te dice a ti hoy, lleva mi yugo sobre ti, dice Cristo, aprende de mí, yo soy manso y humilde, no soberbio y altanero, manso y humilde de corazón, no de condición. Él es el Rey de Reyes, Señores, Señores, el dueño del oro y la plata. Él es más próspero que cualquiera, pero Él dice de corazón sí soy humilde y manso, que es la riqueza para un carácter humano y que quisiéramos tener todos a ese nivel. Y hallarás descanso para tu alma. Tu alma no descansa porque aunque creas en Jesús, no estás caminando con Él ni descansando en Él correctamente. Descansas en tu religión y en sacramentos que no es Jesús, que no es Dios, y sigues sufriendo todavía, y sigue tu alma todavía en angustia y aflicción, porque no le conoces. Necesitamos entregarnos a Él para conocer esa paz hermosa. Salmo 25:9, encaminará Dios a los humildes por el juicio, y enseñará a los mansos su carrera. Si tú todavía eres soberbio, orgulloso, vanidoso, que no reconoces que tu pecado no lo puedes dejar, y que todavía lo estás justificando con soberbia, es porque no eres manso y humilde. Entonces Dios no te está encaminando en la carrera porque no eres manso, y Dios no te está ayudando a entender su verdad porque no eres humilde. Desde ahí reconoce que te falta Dios en tu vida. Entonces, para ayudar a tus hijos, para ayudarte a ti de esos ataques espirituales, que dice la Biblia claro en Efesios, que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra espíritus de maldad, y destruyen a un ser humano y destruyen a la familia completa. Para ese tipo de guerras necesitas estar en Cristo. Primero, para que lo aceptes que es verdad, porque Él te lo va a decir en tu espíritu. Y segundo, para que sepas cómo pelear estas batallas que ningún psiquiatra, que ningún luchador, que ningún karateca te va a ayudar a vencer. Ni ninguna de esas prácticas en tu vida te van a ayudar a vencer estas batallas. De ahí tan importante que nosotros entendamos que debemos de rendirnos a Él, entregarnos a Él, y los que decimos ya estar en Él, dar fruto. Porque cuando vienen las tristezas como a Pablo y a Silas en prisión, en el cepo sus pies, en cadenas sus manos, ellos a medianoche cantando alabanzas a Dios, gozosos de que hayan sido azotados, gozosos de que hayan sido encarcelados por causa de Cristo. Porque el poder de su felicidad no venía de sus circunstancias, venían del entendimiento y de la presencia de Dios en ellos, pero también del entendimiento que ellos iban a una gloria mayor, a vivir la eternidad en el cielo con Él. Pero no solo era una idea o una fantasía o una esperanza ilusoria que por ahí inventaron cristianos. Ellos vivían con poder los milagros sobrenaturales que Dios usaba a ellos mismos para hacerlos, y ellos vivían el poder de libertad de Cristo, que ante toda circunstancia podían estar alegres. Por eso el libro de Santiago dice, gozaos en medio de las pruebas,
en cualquier prueba debemos de estar felices si estamos en Cristo. Porque sabemos que aunque nos cause tristeza algunas cosas aquí abajo, realmente hay una profundidad de esperanza y de fe en nuestro espíritu ahí guardado que nos hace tener gozo de saber que estamos en Cristo y que vamos a un lugar en la eternidad a su lado. Que no importa qué batallas libremos aquí, los momentos más tristes que pasemos aquí. Primero, Él nos cubrirá para no llegar al suicidio. Segundo, sabemos que será momentánea la tormenta y de ahí se sacará lo mejor para que lo aprovechemos y crezcamos más y seamos mejores en la guerra espiritual contra esos espíritus malos y que vamos a crecer y ayudar a otros hermanos en la fe y a la gente darles estos mensajes para que escapen de estos malos espíritus y de estas depresiones que hay en el mundo, que se suicidan cualquier persona y que ya son aumentando y aumentando más los números en el mundo. Hasta aquí llegamos. Dios les bendiga. Hasta la próxima.